El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes, 8 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, César Umbría, Víctor Mejías en los controles, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Simplemente compartir con ustedes algunos de los titulares de las informaciones más destacadas que vamos a desarrollar durante el programa. Hoy, Día Internacional de la Mujer, distintas actividades se celebraron en Venezuela. Una de ellas, al frente del PNUD, exigía a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, que interceda para la liberación de las presas políticas en nuestro país. Según las organizaciones que se dieron cita allí, estamos hablando de 17 mujeres que están detenidas por razones políticas en Venezuela. Además, hoy el Departamento de Estado norteamericano entregó un reconocimiento a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, por su lucha en el sector salud de nuestro país, como parte de una lista de mujeres que en el mundo han luchado por la libertad y los ciudadanos. Además, sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, tema que vamos a debatir con nuestro primer invitado, que ya está con nosotros. La inflación mensual de febrero se ubicó en 50,9% según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional. Y en el ámbito internacional, un titular. Un juez del Supremo en Brasil anuló condenas contra el expresidente Lula da Silva. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y nos acompaña vía telefónica, iniciando el programa, el economista Jesús Cacique. Como siempre, un gusto conversar con él. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Al contrario, para mí es un placer conversar contigo y gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas, pero iniciaría a partir de este dato que ha publicado hoy el Observatorio Venezolano de Finanzas, que está directamente relacionado seguramente con los nuevos billetes que publicó o que va a poner a circular el Banco Central de Venezuela. Una inflación de 50,9%, calculó la Asamblea Nacional para el mes de febrero en nuestro país. Bienvenido, ¿qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, Venezuela está atravesando hiperinflación desde el año 2017, desde noviembre. Llevamos acumulado 39 meses en hiperinflación que ha afectado este flagelo al poder adquisitivo del venezolano. Los incrementos salariales no tienen que efectuarse por indexación, tienen que efectuarse por niveles de productividad. Eso significa, Mariale, que en el mes de julio del presente año vamos a desplazar a Grecia. Grecia atravesó 44 meses de hiperinflación, vamos a quedar como el segundo país con la mayor magnitud de hiperinflación, casos que se registran desde 1950, el único país por delante de Venezuela sería Nicaragua. Y para el cierre del año estaríamos cerrando con 50 meses en hiperinflación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, como tú lo acabas de indicar, el observatorio publicó la inflación de febrero del 2021, 50,9%. Eso significa, o eso se traduce, que continuamos con el escenario hiperinflacionario. Tenemos que esperar hasta enero del 2022 para poder determinar y para poder inferir si Venezuela sale de la hiperinflación. La inflación interanual es 4.311 y la acumulada 134,2%. Ahí hay un punto también a destacar que desde 1989 en América Latina no se había registrado casos de hiperinflación. El último fue con Alan García en Perú del año, como te acabo de indicar, de 1989, que fue 2.775%, ¿no? Con una caída de todas las variables, se desplomó el Producto Interno Bruto, consumo privado, la inversión privada, etcétera. Bueno, desde 1989 ningún país en la región había experimentado estos casos de hiperinflación. Ya a nivel mundial
El último país que reportó casos de hiperinflación fue Zimbabue en noviembre del año 2008. Entonces, en conclusión, si tú no respetas el artículo 320 de la Constitución y continúas monetizando los déficits fiscales o el financiamiento de PDVSA, el financiamiento del Banco Central de Venezuela, PDVSA, y con la liquidez monetaria a un ritmo semanalmente incrementando del 8 o 10%, imposible poder controlar el escenario de hiperinflación y la depreciación del tipo de cambio y la volatilidad del mismo. ¿Aló? Sí, le preguntaba a nuestro invitado acerca de los nuevos billetes que van a empezar a circular en nuestro país, el de mayor denominación. No sé si por primera vez en la historia reciente de Venezuela se ubica en 1 millón de bolívares. Algunos aseguran que es un reconocimiento de la crisis hiperinflacionaria y reconocimiento indirecto, obviamente, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente, estos nuevos billetes que van a entrar en circulación, bueno, en primer lugar, el Bolívar perdió las 3 funciones del dinero: como unidad de cuenta, como medio de pago y como reserva de valor, ¿no? Estos tres billetes que ahí hay que esperar que salgan en circulación, porque es factible que tengan una fecha de emisión no actualizada, ¿no? Que ya estaban listos los billetes para inyectarlos a la economía, y bueno, ahí hay una duda al respecto, ¿no? Pero el caso cierto es que el billete de 200.000 representa 10 centavos, el de 500.000, 26 centavos, y el de 1.000.000, 52 centavos, o sea que no llega ni a $1, o sea que es extemporáneo esta emisión de billetes que no corresponden con la realidad económica, porque en tal caso tú deberías emitir billetes incluso 5 veces superior a los nuevos billetes que van a entrar en circulación. Entonces, por eso te indico que hay que revisar los billetes, la fecha de emisión al respecto. Pero esto no va a solucionar el problema estructural de la economía venezolana. Esto tampoco es que va a generar inflación o va a generar depreciación del tipo de cambio, hay que aclararlo, pero es un reconocimiento a la hiperinflación que está atravesando Venezuela. Entonces, esta ampliación del nuevo cono monetario, no se descarta que Venezuela entre al rumbo de un proceso de reconversión monetaria y de la economía digitalizada. Yo creo que esto es una transición entre el nuevo cono monetario y la reconversión monetaria. Ahora, ¿por qué retrasar la reconversión monetaria en su opinión? ¿Por qué hacer este gasto innecesario tomando en cuenta que no han resuelto el problema de fondo que es la hiperinflación? Por eso, como te acabo de indicar, hay que ver la fecha de emisión de los billetes, ¿no? Yo lo dudo que la fecha de emisión de los billetes tenga fecha actualizada, ¿no? Hay que revisarlo porque esto hace un año sí era necesario los billetes de 200.000, de 500.000 y 1.000.000, pero actualmente los 3 no representan ni $1, ¿no? ¿Y por qué retrasar esta medida del cono monetario? Bueno, es una decisión política, la del gobierno central, porque ya prácticamente los billetes que están en circulación están en desuso. Recuerda que los billetes entre 2 y 500 representan el 93% de cono monetario, y los billetes nuevos representan apenas el 7%. Por eso que tenemos un problema de efectivo, porque el efectivo únicamente representa el 1,8% de la liquidez monetaria. El efectivo no es la liquidez monetaria, el efectivo es una variable o un componente de la liquidez monetaria, y las cuentas corrientes o las cuentas electrónicas representan el 86%. Entonces a cualquier persona le efectúan una transferencia en bolívares, y obviamente que no hay disponibilidad cuando usted va a retirar al banco o a la institución financiera bolívares, porque el nivel es extremadamente exiguo, es muy bajo, apenas el 1,8%. Entonces, inyectando o ampliando este nuevo cono monetario, en ningún momento se resuelve el problema estructural de la economía. Ahora, esto dista mucho de lo que ofreció o propuso Nicolás Maduro comenzando este año, lo que él denominó la economía digital. Yo le pediría su comentario. No es la primera vez que se dice una cosa y se actúa de forma contraria. ¿Qué puede decirnos? La digitalización de los medios de pago significa disminuir los costos por impresión, por transporte y distribución de los billetes. Pero no obstante, la banca debe realizar inversiones en tecnología que involucran elevados costos fijos que luego se van
diluyendo conforme avance los procesos de digitalización. Ahora, este proceso de digitalización, ¿cómo lo vas a efectuar con un proceso hiperinflacionario? En segundo lugar, hay un nivel bien importante de desbancarización. No todos los venezolanos están bancarizados, hay personas en los más recónditos de Venezuela que no tienen ni cuenta de ahorro, etcétera, y también hay un problema con la telefonía, con los teléfonos inteligentes, o sea que no estamos preparados para todavía ir a una economía digitalizada a mediano plazo. De hecho, en Colombia el efectivo, la relación efectivo-liquidez es el 12%, en México la relación es el 8%, en Venezuela es apenas el pírrico 1,8%. Entonces, ¿cómo vas a tú efectuar un proceso de digitalización con una economía hiperinflacionaria y con una economía que está atravesando problemas de transporte público? Entonces, esto puede aliviar en un trimestre esta medida que efectuó el gobierno, pero dentro de un trimestre el equivalente del billete de mayor denominación será el gasto para un pasaje. Entonces, o la mitad de un la mitad de un pasaje, porque obviamente que están incrementando los precios a un ritmo desorbitante, ¿verdad? Y un ritmo demasiado acelerado. Hay que destacar que Venezuela, el promedio de la inflación bajó de 81%, bajó a 33%, pero con esto se van a disparar los promedios. Entonces, la inflación del Fondo Monetario para este año es 6.500%. No creo que lleguemos a ese nivel de 6.500%, pero obviamente que ya cualquier proyección escapa de las manos de nosotros los técnicos. Entonces hay que esperar la evolución de los precios en el mercado, cuál va a ser el impacto no de esta emisión de billetes, sino de la monetización de los déficits fiscales y del incremento de la liquidez monetaria que continúa a la orden del día. Ahora, a la luz de lo que usted comenta, quiere decir que probablemente en 3 meses tendrán que imprimir nuevas monedas o poner en práctica... un proceso de reconversión monetaria. Sí, efectivamente, claro. Yo creo que esto puede ser un alivio para un solo trimestre, pero obviamente que no queda descartado el tema de la reconversión monetaria y el proceso de digitalización de los medios de pago. Ahora, en comparación con países como Zimbabue, creo que, digamos, la reacción en redes sociales fue inmediata. La comparación, aunque resulta odiosa, fue de inmediato. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, obviamente cuando tú le incorporas las dos reconversiones monetarias que fueron un fracaso total, la reconversión monetaria que efectuó primero el gobierno de Chávez y luego el gobierno de Maduro en agosto del 2018, cuando tú le incorporas los 8 ceros son 100 billones de bolívares, ¿no? Y esa es la comparación que hacen con Zimbabue, de los 100 billones de bolívares. Billones así como suena, con la B de Bolívar. Obviamente que esto, como te acabo de indicar, esto no se va a resolver los problemas. Primero el Banco Central tiene que cumplir con sus funciones, ¿no? En política cambiaria y en política monetaria que no las viene cumpliendo, un Banco Central que no es autónomo. Y en segundo lugar, bueno, esa cifra es astronómica, la de 100 billones de bolívares. Incluso hay una cifra muchísimo superior, que es la inflación acumulada con el gobierno actual, desde marzo del 2013 hasta enero del 2021, porque el Banco Central Venezolano ha publicado la inflación del mes de febrero, es 139.655.058.282%. Esa es la inflación acumulada en 7 años. Entonces, obviamente que todo esto son disparadores que tienen un impacto muy fuerte en la economía venezolana. Entonces, si tú no estableces los correctivos que tiene que establecer el gobierno central, vamos a continuar con esta volatilidad tanto del tipo de cambio con estos altos niveles de inflación. Finalmente, economista, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca del índice de libertad económica, que probablemente explica en buena medida lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, esa es la Fundación Heritage, que publica el índice de libertad económica, que la acaba de publicar la del 2021, que está compuesto por 178 países. Venezuela quedó en el lugar número 179. Claro, obviamente producto de este modelo anacrónico, primitivo, que es el socialismo del siglo XXI, e incluso Cuba nos superó. Cuba quedó en el puesto 176 y nosotros superamos a Corea del Norte. Ahí está el resultado de las expropiaciones, las expoliaciones, la falta de libertad económica, los controles, la corrupción
en Venezuela, bueno, todo esto tiene un impacto al momento de calcular el ranking del índice de la Fundación Heritage. Ese indicador, obviamente, que lo toman los agentes económicos para efectuar alguna toma de decisión en algún país para medir cuál es el entorno macroeconómico, fiscal, cambiario, monetario que está atravesando un país determinado. Jesús Cacique, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, expresando opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis. La situación económica pasa por una inflación de 50,9% en el mes de febrero. La emisión de nuevos billetes, el de mayor denominación, se ubica en 1.000.000 de bolívares, al cual, como él decía, hay que agregarle los 8 ceros que le ha quitado esta administración y la del expresidente Chávez a nuestra moneda y, por supuesto, la ubicación de nuestro país según este índice de libertad económica. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo con ayuda de algunos portales informativos. Exigen a Bachelet, lo dicho, que interceda para la liberación de mujeres presas por razones políticas en nuestro país. Esto ocurrió en el marco de una actividad a las afueras de la sede del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas. El número total de mujeres presas por razones políticas es 17 según distintas organizaciones. Venimos a pedirle a la alta comisionada, esto está entre comillas, que interceda para que se otorgue una medida a favor de la libertad de varias mujeres que están detenidas por razones políticas. Al día de hoy tenemos registradas 17 mujeres presas por razones políticas. Esto lo indicó la abogada Ana Leonor Acosta. Además, lo dicho, hoy Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, recibió un reconocimiento al Departamento de Estado norteamericano. Está en la lista de varias mujeres en todo el mundo. En el caso de Ana Rosario Contreras, está siendo honrada, decía el Departamento de Estado en un tuit, como mujer coraje, mujeres de coraje, por ser una defensora de los derechos laborales y por trabajar incansablemente para garantizar que los trabajadores de la salud recibieran un subsidio a través del programa Héroes de la Salud del presidente interino Juan Guaidó. Sobre el tema que discutimos, acabamos de conversar con el economista Jesús Cacique. Datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, 50,9%, se dice fácil, 50,9% fue la inflación solo del mes de febrero de 2021, según esta institución que forma parte de la Asamblea Nacional. La inflación interanual se ubicó en 4.311%, la inflación acumulada llegó a 134,2% en nuestro país. Además, a propósito de lo que está ocurriendo con el proceso de vacunación en América Latina, más de 1 millón de venezolanos serán vacunados en Perú
contra el COVID-19. El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, afirmó que la norma para la vacunación señala que todos los residenciados en Perú deben recibir la dosis, y parece lo lógico, lo natural, porque tienes que inmunizar a toda la población y evitar que se expanda el virus y contener el avance de la pandemia. El Universal destaca declaraciones del ministro de Exteriores Nicolás Maduro. Venezuela critica a Brasil por intentar aliarse con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Esto está entre comillas. Esto francamente cuesta incluso creerlo. Es decir, que pueden objetar sobre las alianzas internacionales para luchar contra este flagelo. Y por último comentamos, bueno, la noticia internacional que va a generar toda clase de reacciones. Ya está ocurriendo en redes sociales. Un juez del Supremo de Brasil anuló las condenas contra Lula da Silva, esto lo tomó el País de España, y podrá ser candidato a las elecciones. El magistrado Fachin admite un recurso del expresidente y anula 4 casos contra él, incluidos 2 por los que perdió el derecho a concurrir a los comicios de 2018. Bueno, habrá que ver en qué termina este tema. Da la impresión que en América Latina no aprendemos a propósito de los señalados por manejo irregular de recursos, pero bueno, esta es una decisión de los tribunales de Brasil. Vamos a reponer algunas de las declaraciones de la jornada y tenemos un video que grababa justamente la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, que recibió hoy este reconocimiento del Departamento de Estado norteamericano. Vamos a escucharla. Conmemora el Día Internacional de la Mujer, en honor a esas mujeres valientes que han arriesgado su vida, su seguridad, para defender los derechos de todas las mujeres. Hoy las venezolanas somos un ejemplo de lucha. Somos un ejemplo de resiliencia, porque hemos convertido las adversidades en oportunidades para seguir avanzando. Enfermería, compuesta en un 80% por mujeres, hemos demostrado valentía, compromiso, y hoy la sociedad ve la importancia que tenemos las enfermeras dentro del equipo de salud, porque somos el personal que estamos las 24 horas al lado de nuestros pacientes, prodigando cuidado a pesar de las circunstancias adversas que hoy afecta al sistema de salud venezolano. No tenemos condiciones de trabajo decentes, no tenemos salarios suficientes. Muchos nos preguntan, ¿y por qué seguimos en un hospital? Seguimos en nuestros hospitales porque tenemos compromiso con el paciente, porque no queremos profundizar la orfandad oficial que hay sobre nuestros pacientes y estamos allí exponiendo nuestros riesgos. Hoy más de 70 enfermeras han perdido su vida por contagio de COVID-19. Hoy no tenemos equipos de protección. Sin embargo, allí estamos siendo contestatarias, porque para nosotros, como profesionales de la salud, como miembros del equipo de salud, lo importante es resguardar la vida de nuestros pacientes. Y así lo hemos demostrado. Hemos alzado nuestra voz, hemos exigido y seguiremos exigiendo que se le garantice al paciente una atención médica de calidad, oportuna, libre de riesgos previsibles. Pero también seguiremos exigiendo que se nos garantice condiciones de trabajo decentes y salarios suficientes, porque somos padres y madres de familia que necesitamos garantizar el sustento y la calidad de vida a nuestros hijos y a nuestros familiares. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía Ana Rosario Contreras en el marco de este reconocimiento que recibió hoy por parte del Departamento de Estado norteamericano, honrada como una mujer de coraje. Además, comentamos con ustedes la actividad a las afueras del PNUD. Allí, bueno, acudieron representantes de distintas organizaciones y varias diputadas de la Asamblea Nacional. Una de ellas, María Gabriela Hernández, tomó la palabra. Ella en esta declaración hace una exhortación al mundo. Ella escribió en su Twitter: hoy ratificamos de necesitar toda la ayuda posible. Vamos a reponer un extracto de lo que ella decía. Escuchemos. Un gobierno oprobioso, una dictadura oprobiosa,
Decidimos desconocer elecciones que no eran aquellas que nos permitían decidir libremente. Pero además le hicimos una exhortación al mundo libre que hoy ratificamos, esa exhortación de que necesitábamos toda la ayuda posible. Porque aquel que no distingue la quijada de la pantorrilla no es nuestro principal problema. Sí hay que desalojarlo del poder de Venezuela. Pero nuestro principal problema está en las redes criminales que lo utilizan a él y a todos sus cómplices para someter a toda una nación. Por eso es que el llamado al mundo libre, a los tribunales internacionales de justicia y a todos aquellos que estén comprometidos con la vida, que estén comprometidos con los derechos humanos, es a prestarle toda la atención a Venezuela. A las Fuerzas Armadas, me niego a creer que no existen raíces sanas en ella. Me niego a creer que no existen raíces sanas en nuestros cuerpos policiales. Porque así como la mujer representa la vida y los valores de la familia, ellos también la tienen. Ellos reconocen el bien del mal, que por cierto no tiene género. El mal no tiene género. El mal no tiene género. Por eso es que utilizan a veces algunas de las mujeres para atropellar también. El mensaje de las Fuerzas Armadas, tal y cual como lo dijimos el 12 de diciembre los venezolanos, cerca de 7 millones de personas. Estamos decididos a desalojar la dictadura de Venezuela y a recuperar la libertad. Parte de las declaraciones que ofrecía la diputada María Gabriela Hernández a las afueras del PNUD. Ella participó en una actividad con distintas organizaciones. Hoy Día Internacional de la Mujer, sin duda alguna la que ha llevado la peor parte de esta administración, las consecuencias de esta administración en todos los órdenes, como lo decíamos desde temprano, en el ámbito social, en lo económico, en lo político. 17 presas por razones políticas permanecen en nuestro país, según estas organizaciones que manifestaron a las afueras del PNUD. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el ATSUB y los submarinos venezolanos.
En 1939, el submarino inglés Thetis se clava de punta en el fondo marino en su primera inmersión con 104 tripulantes a bordo. 99 hombres quedaron atrapados en una sección del submarino, en donde perecieron intoxicados con el dióxido de carbono. ¿Cómo deshacerse del dióxido de carbono, que se acumula como producto de la respiración, es uno de los problemas fundamentales en los submarinos? En la década de los 80, los doctores Orlando Leal y Carmelo Bolívar y el ingeniero Gonzalo Sepúlveda de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela desarrollaron un absorbente de dióxido de carbono que llamaron ADSUB para ser usado en los submarinos de la Armada venezolana. A diferencia de los absorbentes tradicionalmente utilizados basados en óxido de calcio, que requerían de temperaturas de 800 grados centígrados para su regeneración, el ADSUB estaba hecho de un gel de sílice y arcilla que podía regenerarse hasta 40 veces a 80 grados centígrados. El desarrollo del ADSUB mereció la acreditación de una patente y de un premio como mejor trabajo de investigación nacional a los estudios asociados a la patente. El doctor Carmelo Bolívar también fue galardonado en el año 2014 con el premio Fundación Juan Alberto Olivares, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por sus contribuciones a la química, entre ellas el desarrollo del ADSUB. Por años, la Marina venezolana participó activamente en la elaboración y regeneración del ADSUB, y los submarinos venezolanos tuvieron el sello de la investigación hecha en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy se celebró actividad, manifestación a las afueras del PNUD, Día Internacional de la Mujer, y nos acompaña una de las asistentes. De hecho, compartíamos con ustedes su declaración. Se trata de Ana Leonor Acosta. Ella se refería concretamente durante su participación a lo que está ocurriendo con los presos políticos en nuestro país. Ella es abogada, forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Saludos. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, específicamente con las mujeres de nuestro país. Comentábamos una cifra que ustedes manejan sobre el número de mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela hasta el día de hoy. ¿La escuchamos? Sí, al día de hoy, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, contabilizamos 17 mujeres detenidas por razones políticas. Estas 17 mujeres se encuentran en varios centros de detención en Venezuela y nos preocupa el trato que se les está dando con respecto a derechos humanos. En este caso, podemos señalar de que estas personas fueron detenidas estas mujeres fueron detenidas de manera arbitraria, no se debe garantizar el derecho a la defensa y tampoco el derecho al debido proceso. Nos preocupa que muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de varias mujeres que defendemos, 4 de ellas son madres y han tenido que dejar sus hijos abandonados con familiares por esta razón, ¿no? Tenemos incluso el caso de una mujer que tenía su bebé 2 meses de nacida el momento que se la hallaron detenida y no se siguió con el procedimiento establecido en la ley
la lactancia. A esta mujer le correspondía incluso una medida y nada de esto fue observado por el Estado. El día de hoy hemos acudido a la oficina de la alta comisionada para solicitar lo que interceda ante el gobierno de Nicolás Maduro los efectos de que se les pueda otorgar una medida dentro de los procedimientos a los cuales están sometidas para que ellas estén en libertad, porque son mujeres inocentes en el marco de la celebración del Día de la Mujer. Todas las deficiencias que sabemos que hay en Venezuela con respecto al Estado de Derecho, con respecto a el derecho a la defensa, gozar de estas medidas cautelares a los efectos de estar en libertad y poderse reunir nuevamente con su familia. Pero por supuesto que son muchas las carencias que tienen las mujeres venezolanas. También estamos pidiendo a la oficina de la alta comisionada o a la alta comisionada que se aplique la convención para eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Sabemos que en Venezuela las mujeres son un pilar importante de la sociedad y además de las familias, que el 60% mantienen, y por lo tanto requieren de un salario justo, de oportunidad de empleo y una serie de derechos que el día de hoy no se están garantizando. Ahora, sobre la violación de los derechos humanos de estas mujeres que están detenidas por razones políticas, le pediría un comentario. La verdad preocupa y mucho los detalles de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, los que están reflejados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar señalar que los cuerpos de seguridad no tienen la preparación necesaria, ni cumplen con los protocolos, ni garantizan los derechos de estas mujeres detenidas, y por lo tanto ellas muchas veces son sometidas a agresiones físicas, agresiones sexuales, y no se les garantizan sus derechos. Pero otra cosa que nos preocupa muchísimo es que también las mujeres son utilizadas de rehén, son utilizadas para hacer que alguna de perseguido político por parte del gobierno se entregue, o tenemos el caso de unas hermanas que están detenidas a los efectos de lograr de que su hermano se declare culpable en una causa. Esto nos preocupa mucho, más de todas las violaciones a sus derechos, lo que estamos hablando, sus derechos a madre, sus derechos a estar en libertad, a volverse libremente y a tener igualdad de oportunidades, están siendo utilizadas y respetadas en su dignidad como mujer, y además utilizadas como rehenes por parte del gobierno para hacer que sus familiares, esposos, hermanos, padres se declaren culpables o sean parte de un proceso de persecución en Venezuela. De esto está en conocimiento Naciones Unidas, incluso la Misión de Determinación de Hechos. En el caso de la determinación de hechos, no creo que estén en conocimiento, no lo vi reflejado, pero la oficina de la alta comisionada para estas denuncias. De hecho, cuando fueron a centros de represión como Ramo Verde y como el Dijecín en Boleíta, pudieron entrevistar a muchas de estas mujeres y levantar este testimonio de no solo cómo son detenidas de manera arbitraria, cómo se les viola su derecho, como dije ya, la esencia del debido proceso, sino aún son utilizadas con fines de persecución política. Yo le pregunto sobre la manifestación del día de hoy y otras similares. ¿En su momento han recibido ustedes respuestas sobre estas peticiones o no, en lo absoluto? Bueno, la verdad que han sido muy lentas las respuestas que hemos obtenido. En algunos casos hemos logrado algunas medidas de las personas que han sido linchadas desde la coalición, no lo hemos publicado. Sin embargo, nos parece muy lento el mecanismo. Nosotros hablábamos hoy de que el gobierno ha firmado con la alta comisionada algunos protocolos para garantizar derechos humanos, pero que esos protocolos sean aplicados efectivamente para que se puedan garantizar los derechos humanos a estas personas. Por lo tanto, debemos decir que es mucho más lento, no de lo que queremos, sino lo que necesita o de la realidad de las personas que están detenidas, porque los días van pasando y se convierten en meses y a veces en años. Ahora, no solo hemos acudido hoy a la oficina de la alta comisionada, sino que hemos dirigido diferentes comunicaciones a varias dependencias públicas para que se realicen todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de estas mujeres. Por ejemplo,
Te pongo el caso de la bebé que tenía 2 meses cuando su mamá fue detenida, ya hoy tiene 1 año. Esa niña cumplió 1 año sin su madre, en una situación completamente injusta. Y ese caso, y no sé si lo puede compartir con nosotros, ¿a qué acusación se refiere? Se refiere a una acusación que tiene que ver con el caso que el gobierno ha denominado Gedeón. Sin embargo, esta persona no tiene absolutamente nada que ver con la supuesta incursión que hubo en su momento, sino que además es víctima de que el DIGESIN llegó a la residencia donde ella estaba y se la llevó detenida. Ella era la vecina de una persona que estaban buscando y fue detenida. Y hoy día se encuentra detenida. Y los cuerpos de seguridad están al tanto de esta situación. Los tribunales están... Y nadie hace absolutamente nada. Y eso es lo que no se puede permitir en Venezuela. Ahora, yo le pregunto, conversando hace algunos días con Rafael Uzcategui de Provea, él reiteraba que probablemente este año habrá una decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar antes de entregar su cargo, y todo parece indicar que será esto de pasar a una siguiente fase de la investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Yo le pedí un comentario y saber si los casos que ustedes llevan en la coalición han alimentado de alguna manera o no ese expediente. La escuchamos. Sí, se espera que para finales de este mes se pueda tener algún pronunciamiento de la fiscal antes de entregar su cargo. Y la Coalición por los Derechos Humanos directamente no hemos aportado información. Estos son procedimientos complejos que requieren de mucha precisión y de mucha información para llevarnos adelante, y una cantidad de formalidades. Hemos aportado a otras organizaciones algunos casos que puedan ser tomados en cuenta para este examen preliminar y para pasar a la siguiente fase en la Corte Penal Internacional, ya que, como bien lo señaló en su informe la fiscal de la Corte Penal Internacional en diciembre, delitos de lesa humanidad. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada sobre su expectativa en lo personal de que haya justicia con todas estas mujeres, las que hoy día están detenidas, pero los que han sufrido violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decir? Bueno, nosotros esperamos que sea una justicia casi que inexistente en Venezuela, y al contrario, se han cometido muchas injusticias. Sin embargo, nosotros pensamos o creemos que en el caso de estas mujeres le pedimos tanto a la alta comisionada como a las autoridades involucradas en el caso que se pongan la mano en el corazón y que le den una medida a estas mujeres que en realidad están sufriendo hoy día. Sabemos que son muchas las que están sufriendo, pero que se tengan consideración con la situación de mujer. Gracias a Ana Leonor Acosta por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Estuvo presente en esta actividad a las afueras del PNUD. Ella reiteraba el dato: según su organización, 17 mujeres se encuentran detenidas por razones políticas en nuestro país hasta el día de hoy. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico.
Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y una extraordinaria noticia para los venezolanos. Cerramos con esta información el día de hoy. La Casa Blanca va a anunciar hoy un decreto de estatus de protección temporal para los venezolanos que podría permitir que decenas de miles de ciudadanos que huyeron de nuestro país permanezcan en los Estados Unidos de forma legal. Estamos hablando, o se calcula, que inicialmente podrían ser beneficiados más de 300,000 venezolanos. El programa marca un cambio significativo en la política de Estados Unidos hacia los venezolanos. Lo tomamos de Los Angeles Times y vamos a reponer una de las declaraciones de la jornada, un poco celebrando esta decisión. Uno de los congresistas, uno de los senadores que más esfuerzo ha hecho para alcanzar este beneficio, para que se concretara este beneficio, se trata del senador Bob Meléndez. Escuchemos lo que decía a propósito de esta, insisto, excelente noticia para los venezolanos en Estados Unidos. Gracias a esto, nuestras comunidades serán más fuertes y prósperas. El seguir deportando a los venezolanos a la tragedia en el país de Venezuela bajo el régimen de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza contra nuestra seguridad nacional y que no son bienvenidos en nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional es precisamente lo contrario. Al apoyar al pueblo venezolano, le estamos dando un golpe al régimen de Maduro que durante años ha privado a su propio pueblo de la educación, la atención médica, las libertades básicas e incluso un plato de comida. Con esta decisión le estamos enviando un poderoso señal a nuestros aliados y competidores de que los Estados Unidos está nuevamente comprometido a la causa de la democracia. Bueno, el representante Gregory Meeks también en sus redes sociales acaba de publicar un comunicado. Él es jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso. Él decía lo siguiente en este comunicado: el TPS para los venezolanos, así se le denomina en Estados Unidos, este Estatuto de Protección Temporal. El anuncio del presidente Biden es un paso importante que brindará tranquilidad y estabilidad a los migrantes venezolanos mientras continuamos trabajando juntos para abordar la crisis humanitaria en ese país, y se refiere concretamente a Venezuela. Por cierto, algunas agencias de noticias han publicado información desde la administración del nuevo presidente de los Estados Unidos sobre sus planes hacia Venezuela. Han reiterado estas fuentes, altos funcionarios de los Estados Unidos, que no tienen prisa para levantar las sanciones, que sí están en revisión para evitar que tengan un efecto negativo sobre la población. Y además el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden estaría coordinando con la comunidad internacional, así lo destaca la agencia de noticias Reuters, estaría coordinando con la comunidad internacional un aumento de la presión sobre Nicolás Maduro para que haya elecciones libres y justas. Habrá que ver en qué términos se da ese incremento de presión y si se consigue el objetivo final tan anhelado, que es la transición a la democracia en nuestro país. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750,
con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.